Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 66. Desesperación. ¿Sigues ahí de pie, muchacho? Tu insistencia en acercarte a mí es realmente desconcertante. La voz de Alfia llegó lentamente. La visión de Rayleigh se nubló varias veces. Aunque el Bloodbane era poderoso, enfrentarse a la magia de un ser de nivel 7 como Alfia, incluso a sus ecos persistentes, le había infligido graves daños. Además, este Bloodbane no era perfecto. En el instante en que fue liberado, un dolor insoportable recorrió todo su cuerpo. Tras forcejear para mantenerse a flote, los pensamientos de Rayleigh comenzaron a divagar. En su vida anterior, tenía la misma edad que Alfia. No había elegido venir a este mundo voluntariamente, simplemente el destino le estaba jugando una mala pasada. Tuvo la gran fortuna de tener una segunda oportunidad en la vida y logró conservar su identidad original. Aunque la reencarnación existía en este mundo, la persona que volvía a nacer tras la reencarnación siempre era alguien completamente diferente. Rabieta. Rayleigh usó Bloodbane para resistir los ecos persistentes de Alfia. Dio un paso pesado hacia adelante, caminando hacia la mujer encapuchada. Persistencia, Tuvo que admitir que era cierto. Después de todo, siempre le había tenido mucho cariño a Alfia desde que leyó el texto sagrado en su vida pasada. ¿Me preguntas si puedo garantizarte que puedo curarte? Para ser honesto, no puedo, pero tampoco puedo garantizar que no podré curarte. Solo hay una cosa que puedo prometerte: haré absolutamente todo lo que esté en mi mano para curarte. Si fracaso, en ese momento, Rayleigh hizo una pausa. Respiró hondo y dijo: entonces me uniré a vosotros en la muerte. La zona en ruinas quedó repentinamente en completo silencio. Después de un largo rato, Alfia preguntó con incertidumbre: me acaban de confesar sus sentimientos. Más que una confesión, creo que es una declaración, la corrigió Rayleigh. ¿Crees que esto basta para convencerme? Para mí, no eres más que un chico misterioso al que solo he visto una vez. Tus palabras no me conmueven en absoluto, respondió Alfia con un tono aún completamente frío. Rayleigh preguntó: ¿no quieres vengarte del dragón negro tuerto? Ante esta pregunta tan difícil, Alfia abrió los ojos. Sus pupilas heterocromáticas se fijaron por completo en el niño que estaba de pie frente a ella. Realmente sabes mucho, ¿verdad? Todo, por culpa del dragón negro. Esa terrible calamidad le había arrebatado absolutamente todo lo que una vez poseyó. En aquella terrible batalla, ni ella ni Zald habían podido participar. Como resultado, aparte de ellos dos, toda su familia había sido aniquilada. Para ella, acabar con el dragón negro tuerto era una forma necesaria de venganza. Pero para alguien con tan poco tiempo de vida, era una tarea imposible. Solo con su fuerza, no pudo derrotar al dragón negro. Este profundo deseo era algo que ella tenía la intención de confiarle a Horario. Tras su muerte, la nueva generación de aventureros desafiaría una vez más al dragón negro. Pero si de alguna manera lograba sobrevivir, derrotar personalmente al dragón negro era sin duda una de las cosas que más deseaba lograr en su vida. Mi nombre es Rayleigh. Puedo afirmar con absoluta certeza que quien finalmente acabe con el dragón negro será mi espada. Alfia permaneció en silencio. Para entonces, Rayleigh ya había llegado junto a Alfia. Alzó la mano y le agarró suavemente la muñeca. Sorprendentemente, ella no lo esquivó ni se resistió. No. Fue completamente incapaz de esquivar. Su cuerpo se sentía como un cristal roto cubierto de profundas fisuras invisibles. La situación era desesperada. ¿Era este el terrible precio de su incomparable talento? Mediante el tacto, Rayleigh percibió la fragilidad del cuerpo de Alfia. El activo Kaid. Vertió todo el reiatsu que le quedaba en la técnica. La energía espiritual fluyó cálidamente hacia el cuerpo de Alfia, reparando lentamente su alma maltrecha y su carne debilitada. ¿Qué es esto? Al percibir el sutil cambio en su interior, Alfia abrió mucho los ojos. Ella lo sintió. Aunque fue una cantidad pequeña, incluso podría describirse como insignificante. Pero aún así percibía los efectos calmantes de Kaid. ¿Magia curativa? ¿Podría ser realmente efectiva contra mi enfermedad? Sigue viviendo, susurró Rayleigh. Agotó toda su energía espiritual, cayendo en un estado de agotamiento mental total y perdiendo el conocimiento en el acto. Se desplomó hacia adelante, en dirección a Alfia,
cayendo directamente en sus brazos. Al ver al chico, que se había esforzado hasta el límite del agotamiento mental, desplomarse en sus brazos, Alfia lo sostuvo en silencio y con delicadeza, y luego se sentó lentamente en el suelo. Intentó abrirle la mano al niño. Pero sus dedos estaban apretados con demasiada fuerza alrededor de su muñeca. Si los abriera a la fuerza, podría romperle los dedos sin querer. ¿Quién era exactamente este chico, para estar dispuesto a llegar tan lejos por un desconocido como yo, un tonto? En ese instante, el corazón helado de Alfia vaciló. Observó el ceño fruncido del niño, que no se había relajado ni siquiera después de que se desmayara, y presionó sus delgados y pálidos dedos contra él, masajeándole suavemente la frente. Sigue vivo, ¿eh? Alfia mantuvo esa postura tranquila durante mucho tiempo. Cuando finalmente volvió a abrir los ojos, lo que Riley vio fue un techo algo desconocido. Se quedó mirándola fijamente durante un rato hasta que sintió los ojos secos, y luego parpadeó varias veces. Apartando la manta caliente, se incorporó en la cama. Riley miró a su alrededor, sintiendo que el estilo arquitectónico de la habitación le resultaba algo familiar. Y al abrir la puerta que daba al pasillo, se sobresaltó de inmediato. Fuera de la puerta, el largo pasillo estaba lleno de aventureros heridos que yacían desordenadamente en el suelo. Todos estaban inconscientes. Aún así, algunos de ellos gemían de dolor mientras dormían profundamente. Sin excepción, todos ellos eran personas gravemente heridas. En medio de semejante caos, había estado durmiendo profundamente solo en una habitación privada. ¿Qué clase de giro argumental tan extraño fue este? Bien, ¿y qué hay de Alfia? Riley recordó de repente con exactitud lo que había sucedido justo antes de perder el conocimiento. Había usado a Kate con todas las fuerzas que le quedaban, y entonces su memoria simplemente se cortó por completo. Comillas a, Riley, San, ¿estás despierta?, exclamó una voz sorprendida. Riley miró hacia donde provenía el sonido y vio a un chico que parecía la personificación misma de la normalidad. Llevaba una palangana y repartía agua potable, aparentemente ocupado con la logística y ayudando a atender a los heridos. Comillas eres, Raúl. Ese soy yo, en efecto, dijo Raúl sonriendo, algo halagado de que Riley supiera su nombre. Riley preguntó, ¿has trabajado muy duro, Raúl? ¿Sabes por qué estoy aquí? Lo siento, ahora mismo no lo recuerdo bien. La expresión de Raúl se tornó seria. Dejó el recipiente con agua y explicó, es así, fue una orden directa del capitán. Comillas el capitán, ¿te refieres a Finn? Sí, asintió Raúl y continuó, Lady Rivera te encontró inconsciente y te trajo aquí. Has sido extrañamente respetuoso conmigo desde el principio. ¿Qué está pasando?, preguntó Riley con curiosidad. Él y Raúl tenían edades muy parecidas, y no había mucha diferencia en sus niveles actuales, así que no entendía por qué Raúl estaba siendo tan excesivamente humilde. Ah, eso es porque eres una persona increíble. Siento que eres el tipo de héroe que realmente admiro, alguien a quien puedo admirar de verdad, dijo Raúl con entusiasmo. Asumiste tú solo la responsabilidad de toda la segunda fortaleza. Gracias a eso, los aventureros tuvieron más margen de maniobra para lidiar con las trampas de Evilus, y descubriste su malvado plan, salvando a varios dioses en el proceso. Esto no es algo que cualquiera pueda hacer. ¿Dioses? Exacto. ¿Cómo está la situación actual en la batalla?, preguntó Riley. Esto, todavía no es muy optimista, admitió Raúl, con expresión preocupada. El enemigo ha reclutado inesperadamente a una figura extremadamente aterradora. ¿Quién es esa persona?, preguntó Riley con nerviosismo. Capítulo 67, Información. Al ver su expresión de ansiedad, Raúl respondió de inmediato, dicen que era el último guerrero que quedaba de la familia Zeus. ¿Un guerrero? Era Zalde. ¿Alguien más?, preguntó Riley de nuevo. No, eso es todo. Al ser observado fijamente por Riley, Raúl se asustó un poco y su tono se volvió cauteloso. ¿Que Alfia no hizo nada? ¿Significa eso que se tomó en serio mis palabras? Ay, no lo entiendo, pero al menos demuestra que se dejó convencer. En cuanto a Zalde, mató a decenas de aventureros anoche. Esa era la crueldad absoluta del plan de Erebo. Solo los aventureros con un talento verdaderamente excepcional podrían sobrevivir. Los comunes y corrientes serían sacrificados en grandes cantidades. Para esas víctimas, en el momento de su muerte, el futuro de este mundo y la supervivencia de Horario ya no les incumbían. Al final, los dioses solo han esperado verdaderamente héroes.
El capitán dijo que no podíamos dejar que un héroe se fuera sin siquiera una cama cómoda donde dormir, así que te hizo usar la habitación privada de nuestra familia en el gremio. Ese Payum es bastante considerado. Por desgracia, aunque hicimos todo lo posible por cambiar el rumbo de los acontecimientos, 3 dioses fueron enviados de vuelta a Tenkai. Cientos de aventureros perdieron su fauna como resultado y. Raúl no terminó la frase. Pero Riley ya lo había entendido perfectamente. 3 familias de la ciudad habían sido completamente aniquiladas. No se podía evitar. Horario iba un paso por detrás, persiguiendo constantemente las trampas que el enemigo ya había tendido en cada esquina. ¿Cómo está la familia Hefesto? ¿Y la familia Astrea? Preguntó Riley con cierta preocupación. Raúl respondió, todos los herreros de tu familia se han reunido en la plaza central. Han instalado talleres para garantizar que la logística se mantenga en orden. La familia Astrea también se ha reagrupado con éxito y actualmente se encuentra a salvo. Ah, sí, ya veo, gracias. Riley exhaló un largo suspiro de alivio. Para nada. Eso es realmente todo lo que puedo hacer. El rostro de Raúl se ensombreció mientras hablaba con un profundo sentimiento de inferioridad. Esta guerra simplemente había sido demasiado para él. Las vidas humanas eran tratadas como basura desechable, fueran amigos o enemigos. Incluso sin estar en el frente de batalla, el simple hecho de ocuparse de la logística y ver a los heridos de gravedad era suficiente para que temblara incontrolablemente. Si Horario perdiera, ¿qué pasaría con todos? ¿Serían capaces de sobrevivir? ¿O simplemente morirían todos? Al ver el lamentable estado de Raúl, Riley levantó una mano y le dio una palmada firme en el hombro. Recupérate. Eres miembro de la familia más fuerte de Horario. Saca pecho, haz lo que puedas ahora mismo y no dejes que tu yo del futuro se avergüence de quién eres hoy. Sus palabras de aliento conmovieron profundamente el corazón de Raúl. La familia Loki. El hecho de que alguien tan ordinario como él pudiera unirse a la familia Loki todavía parecía un sueño lejano. El capitán Finn solía animarlo, diciéndole que había sido elegido por sus habilidades específicas. Esta fue la única experiencia real en su vida de la que podía presumir. Como miembro de la familia Loki, su propio honor y el honor de la familia se habían convertido en sus tesoros más preciados. Lo siento, Riley-san, al final me animas, de verdad que soy un inútil, se dijo Raúl, menospreciándose a sí mismo por pura costumbre. Pero enseguida añadió, comillas, pero a partir de ahora me esforzaré mucho más. Me esforzaré por llegar a ser como tú, Riley-san. Riley se quedó completamente sin palabras. Abrió la boca, pero al final no dijo nada. En realidad quería decir, no aprendan de mí, tengo trucos. El pobre chico probablemente pensaba que en el futuro podría despertar milagrosamente alguna habilidad asombrosa. Pero estuvo bien. Incluso como un aventurero común y corriente, mientras tuviera una de las espadas de Riley, aún podía tener un futuro muy brillante por delante. La verdadera pregunta era si este joven podría realmente ganarse el reconocimiento de una Zanpakuto. Si Riley forjó una espada usando la mitad del alma de Raúl como lo hizo Lira, Raúl no terminaría con una espada en blanco sin ninguna habilidad, ¿verdad? Uno aún más patético e inútil que Ozukimaru. Eso, probablemente no sucedería, ¿verdad? Ante este pensamiento repentino, Riley sintió que Raúl simplemente estaba maldito. En esta bulliciosa ciudad repleta de innumerables héroes, ser un ciudadano tan increíblemente ordinario, un amigo cualquiera, el plebeyo por excelencia, le otorgaba una reputación sin duda bien merecida. Parece que no hay suficientes sanadores por aquí. Yo ayudaré, dijo Riley mientras se remangaba. Comillase, ¿qué quieres decir? Antes de que Raúl pudiera pedir una aclaración, Riley ya se había agachado frente a una persona gravemente herida. Apuntó con la palma abierta hacia el hombre herido, activó Kaid y canalizó el poder espiritual de su mano directamente al cuerpo del hombre. Bajo el poder restaurador del rey Ryoku, las lesiones del paciente comenzaron a sanar visiblemente. Las manchas de sangre seca se desprendieron poco a poco, dejando al descubierto las heridas recientes. Los bordes irregulares de las heridas comenzaron entonces a cerrarse suavemente. Las heridas curadas mediante el poder espiritual no se reparaban simplemente potenciando la capacidad de curación natural del cuerpo, por lo que no se formaban costras ni cicatrices durante el proceso de tratamiento. En aproximadamente un minuto, el paciente que yacía frente a él, que presentaba 2 fracturas óseas graves, 2 profundas heridas de espada, quemaduras leves en la piel y sangrado en el ojo izquierdo, estaba completamente curado. Raúl se quedó mirando,
Completamente estupefacto. Increíble. Así que tú también sabes magia curativa, Rayleigh-san. Tras curar a la persona, Rayleigh frunció el ceño. Fue demasiado lento. Aunque las heridas de esta persona parecían horribles, en realidad no ponían en peligro su vida. Tardar más de un minuto en atenderlo con detenimiento fue muy ineficiente. Y aún quedaban aquí tumbadas entre 200 y 300 personas esperando tratamiento. Raúl, ayúdame. Coloca a los heridos en grupos compactos de 6, lo más juntos posible. Ah, de acuerdo. Raúl, obedientemente, entró en acción. Enseguida, el primer grupo quedó dispuesto en el suelo. Rayleigh se paró frente a ellos, extendiendo ambas manos. Juntó el dedo índice y el pulgar de su mano izquierda con el dedo índice y el pulgar de su mano derecha, formando entre ellos un triángulo hueco. Su intención era lanzar Kite sobre una zona determinada, afectando simultáneamente a todos los objetivos que se encontraran dentro de ella. Aunque Rayleigh lo estaba probando por puro capricho, todo salió sorprendentemente bien. Una estructura octogonal, con forma de cubo, de poder espiritual envolvía a los 6 heridos que estaban reunidos en el suelo. El cubo era de un color dorado pálido, y sus bordes afilados brillaban aún más. Los heridos dentro del cubo pronto comenzaron a relajarse físicamente, una clara señal de que su intenso dolor estaba disminuyendo. Aunque estaba tratando a 6 personas a la vez, el consumo de Reiatsu no era 6 veces mayor que el de tratar a una sola persona. Requirió aproximadamente 2,5 veces más esfuerzo. Puaj. Uno a uno, los heridos fueron recuperando la conciencia mientras recibían tratamiento. Cuando vieron que Rayleigh los estaba curando, se obligaron a hablar. Gracias. Rayleigh asintió con la cabeza y dijo, no se esfuercen demasiado, por ahora no puedo curarlos del todo de una vez, porque hay otros heridos esperando. Cuando puedan moverse, por favor, ayuden a cubrir las necesidades del personal de apoyo. El tratamiento había finalizado. Rayleigh se secó el sudor de la frente y comenzó la siguiente ronda de curación. Había una grave escasez de curanderos en todas partes. No solo ocurría aquí, es probable que la plaza central estuviera en la misma situación. Si quería cambiar esta terrible situación, necesitaba un método de curación mucho más eficaz. Tras prestar primeros auxilios a todos los presentes, Rayleigh se dirigió inmediatamente a su taller. Como herrero, Kite por sí solo no podía cambiar esta situación. Así que decidió forjar una nueva espada. Capítulo 68, Esir. Esta vez, iba a forjar algo que superara a una Zanpakuto ordinaria. Una hoja especial, al igual que en Rakuten y Shinken Kiken. La creencia más extendida es que Rijin Hakka es la Zanpakuto más antigua de la sociedad de almas, pero esto no es del todo exacto. Los nobles son los verdaderos amos de la sociedad de almas. Como los 5 primeros en suceder al rey del alma, los fundadores originales de los 5 grandes clanes nobles establecieron toda la orden de la sociedad del alma. Incluso el Consejo Central de los 46, el máximo órgano judicial de la sociedad de almas, está al servicio de la nobleza. El clan Tsunayashiro, uno de los 5 grandes clanes nobles, posee una valiosa espada transmitida de generación en generación. Su nombre es Enrakiten. No se trata de la hoja de un individuo en particular, sino de una espada especial perteneciente al clan Tsunayashiro, que puede ser utilizada por cualquier miembro de su familia. Su habilidad principal es imitar el poder de cualquier Zanpakuto. En otras palabras, mientras alguien empuñe Enrakiten, ya sea la de tipo fuego más poderosa, Rijin Hakka, la de tipo hielo más poderosa, Irinmaru, o incluso la de tipo ilusión más poderosa, Kikasui Hetsu, el portador puede usar las habilidades de cualquier Zanpakuto que conozca. Incluso puede utilizarse para múltiples propósitos, permitiendo el uso simultáneo de varias habilidades de Zanpakuto. Por ejemplo, un usuario podría activar Kikasui Hetsu mientras usa Rijin Hakka exactamente al mismo tiempo. Podría decirse fácilmente que desafía al cielo. Pero el precio de esta espada también es aterrador, o mejor dicho, fatal. Si bien es poderosa, la espada consume constantemente el alma del usuario, y esa alma consumida jamás podrá ser restaurada. En pocas palabras, acorta la esperanza de vida de una persona. La tasa de esta reducción también se agrava con un mayor uso. La otra espada es la espada divina del clan sintoísta Ise, la Shinken Kiken. Esta espada divina es un objeto ceremonial utilizado por los sacerdotes. Es una espada sin filo. Esta espada no puede dañar a las personas, ni lo hará jamás. Pero puede matar dioses. El único objetivo del Shinken Kiken es el poder divino,
Puede reflejarlo e infligirle un daño devastador. Tanto en Rakuten como Shinken Akiken fueron testimonios puros de los corazones rebeldes de los nobles contra el Rey del Alma. Eran artefactos divinos creados específicamente para oponerse al Rey de las Almas. Aunque la motivación de Rayleigh para forjar el arma que ahora estaba creando era diferente, su método general era bastante similar. Él forjaría una espada con poderosas propiedades curativas. Esta espada no pertenecería a nadie en particular, podría ser utilizada por cualquiera que la imbuyera de Reiatsu, o en otras palabras, de magia. Una sola hoja podría no ser suficiente. Quizás podría forjar varias de ellas. De esa forma, los aventureros del bando de Horario se volverían inmortales. Mientras no fueran asesinados directamente, podían reaparecer indefinidamente. Mientras caminaba por la calle, Rayleigh contempló la ciudad devastada con expresión abatida. Aunque sabía que esto sucedería, la sensación de verlo en persona le resultaba difícil de quitarse de la cabeza. Quizás porque vivía en esa ciudad todos los días, se había familiarizado mucho con ella y había desarrollado un verdadero sentimiento de pertenencia. Calles conocidas quedaron destruidas, edificios reducidos a escombros y todos los residentes huyeron. Era como caminar por un páramo desolado. Siguiendo de memoria el camino hasta su taller, Rayleigh se quedó paralizado. ¿Esta era su casa? A juzgar por el techo al aire libre que Octare había volado y que no había tenido tiempo de reparar, debería serlo. Él sabía esa parte. Sin embargo, la trágica escena que tenía antes sí era mucho peor que la simple desaparición del techo. Aparte de una puerta solitaria que permanecía en pie, las 4 paredes del taller se habían derrumbado. Además, una roca gigante, de más de 3 metros de diámetro, había caído justo en su taller como un meteorito. Esto ya no era un taller. Eran las tristes ruinas de lo que una vez fue un taller. Mi forja que me costó 10 millones de balis, maldita sea, solo la usé unas pocas veces. Maldito seas, Evilus. Frustrado, Rayleigh comenzó las arduas labores de excavación. Tras rebuscar entre los escombros durante un rato, encontró el gran martillo que había utilizado para forjar su zanpakuto. El yunque, fundido en acero refinado, también estaba intacto. Pero el horno se había derrumbado por completo. Este lugar ya no funciona. No podía forjar sin un horno que funcionara. Parecía que tendría que regresar con su familia. Rayleigh cargó el gran martillo sobre su hombro y caminó paso a paso hacia la Torre de Babel. Tras caminar un rato, se dio cuenta de que cuanto más se acercaba a la torre, más civiles afectados por la guerra empezaban a aparecer. Estas personas no se encontraban en buen estado, algunas incluso estaban heridas. No se detuvo a atenderlos, sino que continuó su camino hacia la Torre de Babel. Pronto vio una figura que compartía comida, y además era una chica muy guapa. Con solo mirarla, a cualquiera se le podía levantar el ánimo. Tranquila y educada, inteligente y caprichosa, todo tipo de elogios parecían encajarle a la perfección. Rayleigh no tenía previsto involucrarse, pero una fuerte explosión le hizo fruncir el ceño. Bum, bum, bum. Estaba harto de oír ese sonido. Era el inconfundible sonido de una flame rock detonando. Comillas jaja, los encontré. Matar, matar, matar. Tras su explosivo ataque, varios miembros de Evilus atacaron a los civiles que se encontraban al otro lado de la calle. Al ver a la chica repartiendo comida a los refugiados, un miembro de Evilus mostró una expresión salvaje. Bajo su oscura máscara, su rostro se contorsionó mientras sacaba la lengua, lamiendo el olor a sangre que flotaba en el aire. Comillas muere. Comillas a. El rostro de la chica palideció cuando vio al miembro de Evilus abalanzándose sobre ella con un cuchillo. Intentó correr, pero tropezó con el camino en ruinas y cayó aparatosamente al suelo. Comillas bajar. Comillas e. Justo a tiempo, la niña escuchó una voz tranquila junto a su oído. Inconscientemente, enterró la cabeza, cubriéndola con las manos como un animalito asustado. Bakudocho, Seki. Rayleigh apareció justo al lado de la chica usando Sumpo, presionando suavemente su mano sobre su cabeza. Sonido metálico. La daga del miembro de Evilus se clavó hacia abajo. Fue repelido por el escudo repulsivo que se formó en el dorso de la mano de Rayleigh, que incluso destrozó la afilada punta de la daga. Comillas, ¿cómo es posible?, gritó alarmado el miembro de Evilus. Al segundo siguiente, un puño creció hasta alcanzar un tamaño descomunal ante sus ojos. El puñetazo de Rayleigh, imbuido de un gran poder espiritual, impactó en la cara del miembro de Evilus, enviándolo volando hacia atrás a más de 10 metros.
Tras aterrizar, la cabeza del hombre se ladeó y desapareció. Señor aventurero, ¿se encuentra bien?, preguntó la niña rescatada a Riley con profunda preocupación. El puñetazo de Riley había liberado parte de su ira contenida, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Estoy bien. La chica suspiró aliviada. Una sonrisa de tranquilidad se dibujó en su rostro, pero sus delgados hombros aún temblaban. Probablemente seguía muy asustada. Muchísimas gracias. Vale, date prisa y busca un lugar seguro. Todavía es muy peligroso aquí fuera, dijo Riley, dándole una palmadita en la cabeza a la niña con naturalidad. Quedó profundamente impactado por la suavidad sedosa de su cabello. La textura era exactamente igual a la de la seda de alta calidad. Señor aventurero, usted me salvó y de verdad quiero agradecérselo. Sé que ahora no es el momento, pero, si puede, por favor, venga a buscarme a la taberna La Anfitriona de la Fertilidad en el Distrito Oeste. Además, mi nombre es Desir. Me alegraría mucho si pudieras recordarlo. Y eso es todo. Tras hablar, la chica se sonrojó y salió corriendo. Capítulo 69, subir de nivel. Señor. Al ver a la niña huir como un conejito ágil, Riley sintió un ligero escalofrío. De hecho, se sentía un poco incómodo y aprensivo por dentro. ¿Esir, la camarera de la anfitriona de la fertilidad? ¿No era esa la mismísima diosa de la belleza, Freya? ¿La diosa más aterradora de todo horario? No, de todo el cielo. Trago. ¿Fue esto una coincidencia? Debe serlo. Esta diosa sentía una gran predilección por el brillo de las almas, una cualidad que él, sin duda, no poseía. Alguien como él definitivamente no tendría un alma pura e impecable, así que no debería despertar su interés. Freya, la diosa de la belleza, nació con la capacidad de ver las almas y el poder de encantar. Ella podía ver más allá de la apariencia o el exterior de una persona, hasta el verdadero color de su alma. Cuanto más pura era el alma, más radiante brillaba. Así, el conejo blanco de corazón puro se convirtió en presa de la diosa Freya. Ella tomaba en sus manos a todos los niños que favorecía, una diosa muy codiciosa con una marcada tendencia a coleccionar. Como diosa de la belleza, nació con la capacidad de encantar a cualquiera y podía obtener todo el amor del mundo. Ni siquiera los dioses fueron una excepción. Era astuta, con grandes dotes de liderazgo y carisma, pero también era una deidad bondadosa a su manera. Pero también tenía un lado oscuro que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. En otras palabras, era extremadamente peligrosa. Esperaba que este breve encuentro no despertara ningún interés en él por parte de esta diosa, pero lo más probable es que no lo hiciera. Sus favoritos eran el conejo blanco y Ryu, esos dos eran completamente diferentes a él. Su alma probablemente era bastante turbia. Incluso siendo un Shinigami, no podía ver su propia alma. ¿Se trataba de un caso de el médico no puede curarse a sí mismo o simplemente era incapaz de ver el bosque por los árboles? Al observar a los diversos miembros de Evilus con los que acababa de lidiar, Riley blandió su espada, seccionando por completo los tendones de sus extremidades para asegurarse de que no tuvieran absolutamente ninguna posibilidad de recuperarse. En ese preciso instante llegó la policía militar, y quien los dirigía era Artie. La niña, al ver a Riley, corrió inmediatamente hacia ella con alegría. Comillas Riley, menos mal que estás bien. El corazón de Riley se conmovió al verla. Mientras la chica corría hacia él, él de repente extendió la mano, la agarró de la muñeca y la atrajo hacia sí en sus brazos. Luego, la rodeó con su brazo izquierdo con firmeza. Estaba viva. Artie estaba vivo. Había cambiado su destino. Había cambiado la tragedia que originalmente le aguardaba a la niña. Ahora, Artie estaba justo delante de él, completamente sano y salvo. La chica, fuertemente abrazada, sintió el calor y los latidos del corazón del hombre y se quedó paralizada, rígida como un bloque de madera. Excepto que este trozo de madera estaba un poco caliente, tan caliente que prácticamente parecía que le salía vapor de la cabeza. Riley, tartamudeó Artie. Los miembros de la familia ganesa que se encontraban cerca apretaron los dientes con profunda frustración. ¿Qué demonios? Artie era su precioso ángel. La belleza de ídolo de la familia ganesa. ¿Cómo se atreve este tipo a abrazarla? Maldita sea, ¿por qué Artie no lo apartó? Debería ser yo, no él. Esto es realmente vergonzoso. Mucha gente nos está mirando. ¿Podrías dejarme ir? Artie acercó sus labios al oído del chico y susurró en un tono suplicante, casi coqueto. ¿Acaso su voz denotaba cierta reticencia? Riley sintió un hormigueo por todo el cuerpo,
como si le hubiera caído una descarga eléctrica, y de repente volvió a la realidad. Soltó rápidamente su agarre y dio un paso atrás con cortesía. Ah, lo siento, estaba muy preocupada por ti. Verte a salvo me hizo muy feliz, explicó Riley con sinceridad. Si se puede salvar a Ardy, entonces también se podrá salvar a Alice, Kaguya, Lyra, Noin y Leiyana. Sus muertes no fueron predestinadas por el destino, sino porque alguien les hizo daño activamente. Entonces lo único que tiene que hacer es eliminar a todos esos culpables. Entonces te dejo a estos chicos. Nos vemos luego, Ardy. Comíllase. Ah, sí, de acuerdo, hasta luego. Quizás debido a lo que acababa de suceder, la chica parecía un poco asustada de mirarlo directamente. Su respuesta fue tan débil como el zumbido de un mosquito. En resumen, era increíblemente adorable. Riley respiró hondo para calmar su inquietud interior, cogió su gran martillo y abandonó el lugar. Plaza Central. Un gran número de aventureros heridos estaban recibiendo tratamiento. El vasto espacio, que fácilmente podría albergar a decenas de miles de personas, estaba ahora completamente abarrotado. Además, el ambiente estaba impregnado de una profunda sensación de desesperación, con el agotamiento y la pura confusión reflejados en los rostros de todos. Una figura menuda se movía incansablemente entre los heridos. Portaba con orgullo el emblema de la familia Diancecht. A juzgar por su aspecto juvenil, probablemente tenía solo 11 o 12 años. Su delicado rostro era tan bonito como el de una muñeca, pero su mirada era increíblemente firme. No mostró la menor vacilación, ni siquiera en un ambiente tan sofocante y sangriento. Comillas es casi como contemplar a un santo. Airmit-chan, por aquí, por favor. ¿Hay remedio? Entonces ese niño es de Saint Airmit Teasanare. Ahora mismo solo debería estar en el nivel 1. Qué impresionante demostración de magia curativa, sin duda merecedora de ser llamada la Santa Dea, la mejor sanadora de la ciudad dentro de 7 años. Ya estaba haciendo honor al nombre de una de las 3 grandes tramposas de horario. Pero aún no ha alcanzado su pleno desarrollo, seguramente se está esforzando demasiado ahora mismo. Pensó para sí mismo, aguanta un poco más. Tras regresar a la base de la familia, Riley buscó inmediatamente a Hefesto. Tras tantas batallas intensas, podía sentir que su potencial latente se había despertado por completo. El buque estaba ya completamente lleno y era el momento de elevarlo. Cuando Riley encontró a Hefesto y le explicó esto, la diosa de la herrería se quedó visiblemente sorprendida. Instantes después, mostró una expresión de comprensión, o quizás de resignación. Simplemente dejó de pensar en lo imposible que parecía. Actualizó el estado de Riley. Los caracteres parpadeantes en la columna nivel cambiaron mágicamente de 2 a 3. En un instante, todas sus habilidades, que casi habían llegado a su límite, junto con la propia nave, se transformaron en potencial oculto y se fusionaron perfectamente con su cuerpo. Enhorabuena por haber ascendido con éxito al nivel 3, dijo Hefesto, decidiendo que ya no se sorprendería de él. Una niña del mundo inferior, una simple humana que había viajado miles de kilómetros para llegar a esta ciudad, había logrado subir de nivel hasta el nivel 2 y el nivel 3 en tan solo un año después de recibir su falma. Este fue un logro lo suficientemente importante como para quedar registrado permanentemente en la historia de horario. Riley se encontraba ahora en un estado muy peculiar. Podía sentir claramente que, tras subir al nivel 3, el Reiatsu dentro de su cuerpo había experimentado otro cambio fundamental. Al igual que cuando alcanzó el nivel 2, no solo se le había hecho mucho más fácil controlar su Reiatsu, sino que el propio Reiatsu había experimentado una transformación cualitativa masiva. Este era el nivel 3. Aunque seguía siendo solo una intuición, Riley creía que ya podía usar con seguridad los hechizos Kido hasta el nivel 80. Y luego estaba su flamante habilidad de desarrollo. Sanación espiritual. El efecto de esta habilidad era la regeneración automática de la mente, que se regeneraba a un ritmo lento después del uso de magia, o en el caso de Riley, Reiatsu. Era muy probable que los repetidos episodios de agotamiento mental que había experimentado hubieran desencadenado directamente las condiciones exactas para que se manifestara esta habilidad de desarrollo. Al tomar el papel impreso de Hefesto, su estatus actual era ahora. Nombre, Riley. Nivel 2 nivel 3. Estado. Fuerza, I0. Resistencia, I0. Destreza, I0. Agilidad, I0. Magia, I0. Habilidades de desarrollo. Herrero. Sanación espiritual. Magia.
Camino de la destrucción, Ad. Método de atadura, Bakut. El camino de la sanación, Kaid. Habilidades, Espada del alma, Zanpakuto. Posesiones. Senbon Sakura. Rurihiro Kuhaku. Sakanade. Capítulo 70, La fealdad humana. Boom, boom. Se oyeron explosiones desde todas las puertas de horario. Evilus había rodeado completamente la ciudad. En ese momento, cualquiera que diera un solo paso fuera de las murallas sería emboscado. Un gran número de civiles se había congregado en las puertas de la ciudad, protestando enérgicamente contra la decisión del gremio de sellar la ciudad. Comillas, déjennos salir. Queremos irnos de este lugar. Comillas, horario ha terminado. Comillas, los aventureros ni siquiera pueden protegerse a sí mismos. No tienen la fuerza suficiente para protegernos en absoluto. Los aventureros encargados de custodiar las puertas eran todos de un nivel relativamente alto. Por el momento, gracias a que mantenían la línea defensiva, los civiles aún no habían logrado romper el bloqueo. Pero estaban a punto de llegar a su límite absoluto. Tras haber perdido sus hogares, los refugiados carecían incluso de ropa de recambio o comida para llenar sus estómagos vacíos. Esto es malo. Si esto continúa, podría estallar una rebelión. Comillas, esperen, todos, por favor escúchenme. El exterior está rodeado por Evilus. Si salen, no podremos protegerlos. Por favor, esperen a que se distribuyan los suministros de ayuda. Un aventurero gritaba a todo pulmón. Pero una pesada roca salió disparada directamente hacia su cara. Por suerte, el aventurero de nivel 2 reaccionó con rapidez, inclinando la cabeza justo a tiempo para esquivar la piedra. Cállate, no nos protegiste en absoluto. Comillas, ¿qué protección? No perdiste. El aventurero al que le arrojaron la piedra estaba un poco molesto. Esa piedra casi le da justo en el ojo. Para una parte tan frágil del cuerpo, los efectos de la estadística de resistencia eran prácticamente insignificantes. Quedarse ciego de un ojo a manos de los mismos civiles a los que intentaba proteger no era ninguna broma. Comillas, ustedes. Al ver que su compañero estaba a punto de estallar de ira, otro aventurero lo contuvo rápidamente, intentando desesperadamente calmarlo. Si se enfrentaran a los civiles enfurecidos en un momento como este, la brecha entre aventureros y civiles se intensificaría rápidamente hasta convertirse en una oposición abierta, y la situación se volvería completamente irreversible. ¿De verdad estamos protegiendo a este tipo de personas? En ese momento, las chicas de la familia Astraea acababan de pasar por varias batallas intensas. Todos estaban exhaustos y habían sufrido heridas leves. Aún así, no tenían la menor intención de descansar. Mientras pudieran moverse, sentían que debían salvar a tantas personas como fuera posible. Sin embargo, lo que ahora quedaba al descubierto ante sus ojos era esta pura fealdad humana. Ryu tenía una expresión como la de alguien que se cuestiona el propósito de toda su vida. Para la elfa, de carácter demasiado directo, esta dura realidad fue un golpe muy duro. Bajó la cabeza, con los puños apretados por la rabia, temblando ligeramente. La frase concreta que Rayleigh había utilizado en una ocasión, depravación humana, afloró automáticamente en su mente. Rayleigh tenía razón. Las víctimas solo temían a sus crueles agresores, pero estos desataron fácilmente su mayor malicia contra las mismas personas que les habían ayudado. Intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Devolver la bondad con amarga enemistad. Esto es realmente difícil de ver, miau. Al oír la extraña voz que resonaba claramente en su mente, el rostro de Ryu reflejaba una profunda perplejidad. Esta voz es Aineko. Era una voz inconfundible que había escuchado muchas veces durante Hinzen. Tomó a Aineko, que estaba envainada, y preguntó en voz baja, Aineko, ¿eres tú quien habla? ¿Quién más podría ser? Miau. ¿Eres tan idiota, Ryu? Le das demasiadas vueltas a las cosas. Comillase. Ryu emitió un pequeño sonido de disgusto ante el tono regañón de Aineko. Ya has olvidado las palabras de Rayleigh, Sama. Las palabras directas de Aineko hicieron que Ryu se detuviera. Murmuró entre dientes, mi corazón y mis acciones son tan claros como un espejo. Actúas por el bien de los demás. Mientras sepas que eso no está mal, lo único que tienes que hacer es seguir adelante sin reservas. Ese eres tú de verdad. Por el bien de los demás. Sí, ayudar a los demás no puede estar mal, coincidió ella. No puedes ser un buen defensor de la justicia si te importa demasiado lo que piensen los demás, ¿sabes? Un héroe querido es tan aterrador como un demonio para sus enemigos. Quienes imparten justicia deben, a su vez,
Cargar con algo pesado. ¿Eres tan débil como para dejarte aplastar tan fácilmente, Ryu? Comillas, no lo soy, gritó Ryu. Comillas, wow. Lira, que estaba de pie tranquilamente a un lado, dio un salto asustada. Miró con curiosidad a la elfa que acababa de levantarse y se quejó, comillas, caramba, ¿por qué gritas de repente, Ryu? Me asustaste. Ryu mostró una expresión ligeramente apenada. Lo siento, Lira. Comillas, tu expresión se iluminó, Ryu. ¿Descubriste algo? Ryu sonrió levemente y luego negó con la cabeza. No, solo estaba recibiendo una severa reprimenda de mi otro yo. Gracias, Aineko. Gracias por preocuparte por mí. Aferrada a su Zanpakuto, Ryu le expresó su sincero agradecimiento en silencio. En ese preciso instante, sintió que se producía un profundo cambio en su interior. Era una sensación difícil de rastrear, pero realmente estaba ahí. Aineko, ¿hiciste algo? Ryu le preguntó con curiosidad a su Zanpakuto, pero esta vez no recibió respuesta del espíritu. Su otro yo Lira se dio cuenta rápidamente de que Ryu estaba hablando de su Zanpakuto. Su expresión se ensombreció al instante. Extendió la mano hacia atrás y tocó la espada corta de 50 centímetros que descansaba sobre su espalda, pensando para sí misma, comillas, cuando despertará finalmente mi Zanpakuto. Ya habían pasado varios meses y no había recibido ni una sola respuesta de su Zanpakuto. ¿Qué demonios te molesta tanto de mí? Fin. Riley llegó a la muralla de la ciudad y encontró al héroe de Pallum. Al verlo aparecer, Finn preguntó, comillas, ¿estás bien, Riley? No pareces estar herido. Yo estoy bien, pero tú no tienes buen aspecto. Tras ser objeto de algunas bromas, Finn esbozó una sonrisa cansada. Esta es una batalla muy difícil. La supervivencia de Horario está en juego, al igual que el sueño de toda mi vida. No puedo fallar. La pura determinación en los ojos del héroe era impactante. Como comandante supremo de las fuerzas reunidas por Horario, tenía en sus manos la frágil vida de todos. Si hubiera sido cualquier otra persona, seguramente habría sido aplastada por esta inmensa presión hace mucho tiempo. Solo por ser finlandés podía mantener su imperturbable compostura. Hay demasiados heridos, admitió Finn. No solo aventureros, sino también civiles. No tenemos suficientes sanadores y no podemos destinarlos a atender a las víctimas dispersas. Podemos soportar dormir a la intemperie. No tener comida es duro, pero podemos aguantar un tiempo. Pero si las heridas graves no se tratan pronto, la gente empezará a morir. Incluso en ese mismo instante, un gran número de heridos estaban muriendo simplemente porque no podían recibir tratamiento a tiempo. Tal como lo imaginaba, dijo Riley. Por eso te traje un regalo útil. ¿Comillas qué? Finn se quedó perplejo. Su mirada se posó entonces en la larga bolsa que Riley llevaba a la espalda. La bolsa medía unos 80 centímetros de largo, un tamaño muy similar al de una espada de tamaño medio. Una espada, debe ser Zanpakuto. Comillas Riley, ¿el regalo que mencionaste podría ser? Sin decir una palabra más, Riley se quitó la mochila de la espalda y rápidamente desató la gruesa cuerda que la sujetaba. En su interior descansaban 3 espadas completamente nuevas. ¿Comillas esto es? Preguntó Finn con expectación. Riley extrajo en silencio una de las espadas y la imbuyó con su reiatsu. La hoja emitía una suave luz verde brillante. Acercó la brillante hoja verde horizontalmente hasta el rostro del héroe Pallum. Finn no se inmutó. Riley apoyó el filo plano de la hoja contra su mejilla e hizo un corte deslizante muy ligero sobre una herida anterior. Silbido. Un leve y doloroso rasguño en el rostro de Finn, tras ser tocado por la hoja brillante, no sufrió mayores daños. En cambio, lo que emitió fue una pequeña voluta de vapor blanco. Cuando el vapor se disipó, el arañazo había desaparecido por completo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.